Viernes 20 de marzo de 2020. Primer día de cuarentena obligatoria resuelta ayer por el presidente Alberto Fernández mediante un decreto de necesidad y urgencia como medida de control y prevención por el avance del virus COVID-19, más conocido como coronavirus. De repente una infinidad de conceptos empiezan a resonar en la cabeza de todos los argentinos. Aislamiento obligatorio, distancia social preventiva, pandemia, contagio, crisis sanitaria, confinamiento, cuarentena. La Real Academia Española define este término como conjunto de 40 unidades o aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales. ¿Pero de qué se trata realmente la cuarentena? ¿Cómo se originó esta medida de prevención sanitaria? ¿Qué otros males y flagelos ha sufrido el mundo, además del que ahora nos tiene en jaque? ¿Qué es una pandemia? Bienvenidos y bienvenidas a Virulos, un podcast que busca recorrer las historias alrededor de las grandes pestes mundiales, porque quizás, conociendo el pasado, podamos salvar el presente. En este primer episodio vamos a conocer la historia de la primera cuarentena del mundo, la de la ciudad de Ragusa, en el año 1377, que se dio para tratar de contener la propagación de la pandemia más mortal de siempre, la peste negra. A mediados del siglo XIV, una incontrolable pandemia redujo la población de Europa en torno al 60%. Los historiadores calculan que la mortífera peste negra se llevó por delante la vida de unos 50 millones de personas en un corto lapso de años. No había medicinas ni centros de salud. Era prácticamente imposible controlar los contagios y la propagación de una enfermedad que había entrado por el sudeste del continente y que rápidamente barrió todas las naciones del Mediterráneo, expandiéndose hasta Inglaterra. Aquel contexto extremo obligó a las autoridades medievales a adoptar drásticas medidas legislativas para controlar la transmisión de esta peste. Por ejemplo, en el año 1374, Bernabé Visconti, un señor de Milán, le notificó a un funcionario de la antigua localidad de Regio que todo habitante contagiado debía ser expulsado de la zona de intramuros y asentarse en el campo. Allí se curaría o moriría. Una medida similar implantó Ludovico Gonzaga, capitán del también pueblo italiano de Mantua. Aquel que viajase a una región con una elevada tasa de mortalidad no podría regresar a la ciudad. Quien incumpliese la norma sería ejecutado. Sin embargo, en la colonia veneciana de Ragusa, actual ciudad de Dubrovnik, situada al sureste de Croacia, que contaba con un concurrido puerto para el tráfico marítimo mediterráneo, las autoridades decidieron poner en práctica una inteligente y mucho menos tiránica idea para tratar de frenar la reproducción de la pandemia. En 1377, los gobernantes decidieron imponer un periodo de 30 días de aislamiento para todos los viajeros y tripulaciones que allí desembarcaran y también para los productos que traían en ellos. Este es el primer ejemplo históricamente documentado de una ciudad en cuarentena. Esta innovadora estrategia fue adoptada después de varios intentos fallidos de contención. El físico de la ciudad, Jacobo de Padua, había propuesto habilitar un sitio alejado de los muros defensivos en el que asentar a los enfermos locales y a los extranjeros que se acercaban en busca de ayuda. Los resultados se revelaron ineficaces y por eso los miembros del Gran Consejo, la autoridad competente de la época, aprobaron declarar un Trentino, un periodo de aislamiento de 30 días. El mismo se iba a desarrollar en 3 pequeñas islas no habitadas en la bahía de Kaptat, al sureste de la actual Croacia. El Trentino tenía 4 principios fundamentales. 1. Los ciudadanos procedentes de zonas con alta presencia de peste negra no serían admitidos en Ragusa hasta cumplir un mes de reclusión. 2. Ningún habitante local podría entrar en el área de riesgo con la pena de permanecer allí los 30 días en cuestión. 3. Lo mismo le sucedería a todos aquellos que se acercaran al sector en cuarentena para proporcionar alimentos sin el permiso oficial. 4. Quien no cumpliese estas medidas sería incomunicado hasta comprobar que no suponía ningún riesgo para el resto. El ejemplo de Ragusa fue pionero en la forma de abordar una crisis sanitaria con los limitadísimos medios de la época.
Tengamos en cuenta que estamos situados en plena Edad Media. Y en las décadas posteriores, otras ciudades como Venecia, Marsella, Pisa o Génova empezaron a redactar leyes similares. Las ciudades de Europa comenzaron a apropiarse de estas medidas sanitarias, pero con algunas modificaciones. El periodo de aislamiento aumentó de 30 a 40 días. Del trentino se pasó al quarantino, un término derivado de la palabra italiana quaranta, que significa 40. Los motivos de este incremento en el calendario resultan desconocidos. Los investigadores defienden diversas teorías. Hay quienes sugieren que la modificación estuvo provocada porque un mes se reveló insuficiente para contrarrestar la propagación de la enfermedad. Otros autores han mencionado creencias religiosas, como su relación, por ejemplo, con la Cuaresma cristiana, el tiempo litúrgico destinado a la preparación espiritual de la Pascua, la duración del diluvio universal, la estancia de Jesucristo en el desierto de Judea o la de Moisés en el monte Sinaí. Todos estos eventos simbólicos duraron 40 días. Otra idea más racional es la que sigue la evolución de la peste negra, la pandemia más mortal de la historia de la humanidad. Desde que una persona la contraía hasta su muerte, el tiempo que pasaba se situaba en torno a los 37 días. Aunque existen referencias a estas prácticas de aislamiento individual desde hace 2 milenios, en textos como el Antiguo Testamento, donde se habla de los confinamientos de los leprosos y la prohibición con la que cargaban de no acercarse a las ciudades, podemos decir que el origen de lo que hoy conocemos como cuarentena se lo debemos a Ragusa, un importante asentamiento del Mediterráneo sobre el cual se levantaba, en la actualidad, la bella ciudad croata de Dubrovnik, y que el período del comienzo de esta medida que hoy nos toca vivir en carne propia fue en el año 1377, en plena era medieval. En el Instagram de Grama Media podés encontrar las imágenes de este lugar en el pasado y en la actualidad. También podés dejarnos tu comentario y compartir este episodio con quien vos quieras. Fuente: elespañol.com. Producción integral: Stefano Sotelo Berra. Distribución y diseño: Grama Media. Virulos. Porque conociendo el pasado, quizás podamos salvar el presente. Un podcast surgido en la histórica cuarentena argentina del 2020. El año en que la naturaleza habló.